que desde Pascua estamos tratando lo que es la vida eterna, aportando muchos elementos de lo que se llama la escatología, esta doctrina teológica que estudia lo definitivo, como lo expresa la palabra. Escazón en griego se traduce como lo definitivo. Y hoy es el programa, si mal no recuerdo, que por 11ª vez vamos hablando sobre el tema, y es así que siempre me baso en aquella invitación del Señor: ven y participa del gozo de tu Señor. Hemos hablado también de la visión facial de Dios, lo veremos tal cual es. Hemos mencionado también algunos concilios que se han referido al tema, y les hablé también de la visión de las criaturas en Dios, siempre en torno a una bienaventuranza que es la que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y dijimos que en términos neologísticos, hablar de limpios de corazón es hablar de las personas que van ordenando su vida en función de Dios. Y así se va dando eso que los antiguos, desde los padres de la espiritualidad, entre los siglos II y IV, tanto en Occidente como en Oriente, han llamado la catástasis, es decir, esa palabra que nos sugiere siempre una revisión de vida para que nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones, palabras y acciones se direccionen hacia Dios. Ya uno va llevando todo hacia Dios, para que Jesucristo enseñoree nuestra vida y vea que nosotros todo nuestro yo multidimensional lo queremos llevar hacia Él. Es decir, cuando digo yo multidimensional, me refiero a cada una de las dimensiones que componen la persona, es decir, la dimensión afectiva, que es la más importante, la reguladora del resto. Si estamos ordenados afectivamente, podremos hacerle frente a otras cosas, podemos desarrollar mejor nuestra espiritualidad, también encaminar nuestra economía, pese a las situaciones que se viven. También tenemos la posibilidad de darnos cuenta que hay una dimensión nocional, según las nociones de las cosas de la vida, uno va orientando desde Jesús cómo debe caminar y por dónde, porque Él es el camino. Tenemos una dimensión ética que consiste en descubrir cuál es el lugar que uno ocupa en el mundo, cada uno de nosotros, lógico, al decir uno, impersonalmente hablando. Una dimensión también específicamente espiritual que tiene que ver con nuestra capacidad de trascendencia, ya que Dios a todo ser humano le ha instaurado aspiraciones trascendentales. Algunos se equivocan en el camino y lamentablemente trascienden en cosas que no son luminosas, son cosas sombrías. Y ya sabemos, como lo ha determinado San Pablo en su enseñanza, que nuestro camino es un camino luminoso, porque seguimos a aquel que es luz de luz. Y todo lo que es sombra lo tenemos que rechazar de algún modo interiormente, es decir, ayudar a otros, sí, a salir de las sombras, tratando de hacerles ver el camino correcto. Nuestro camino es Jesucristo. Yo soy el camino, dice el Señor. Entonces, cuando uno va direccionando todas sus dimensiones y Cristo comienza a enseñorear nuestra vida, es allí donde vamos a estar siempre dentro de esta bienaventuranza. Y a la luz de esta bienaventuranza es que les hablé de la visión facial de Dios, lo veremos tal cual es a la luz de la primera carta de Juan, y también de la visión de las criaturas en Dios. Hoy me gustaría, después de haberles
haberme referido a la parábola del juicio final de Mateo 25 el domingo pasado sobre el tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve enfermo y me viniste a ver, y quién es el más pequeño, un tema bíblico muy importante. Sí, hoy me gustaría hablarles ya no de la bienaventuranza esencial, que es aquello a lo que me refería hasta ahora, sino la bienaventuranza accidental. Cuando me refiero a la bienaventuranza accidental y ya no la esencial es la sustancial, es decir, aquello que define, la esencia es lo que define, se llama esencia en filosofía, aquello que es. Vamos a hablar también cómo por añadidura, tomando palabras del Evangelio, también vamos a gozar de otras cosas que el mismo Dios tiene preparadas para nosotros. Claro que hay una bienaventuranza accidental común a todas las personas que han entrado en el camino respondiendo al llamado de Dios. San Pablo es quien traza la línea de demarcación entre lo que significa ser bautizado y lo que significa ser un bautizado que está en el camino. Él en la segunda carta a los Corintios dice: los que estamos en el camino somos nuevas criaturas. Y somos nuevas porque Cristo nos trae el carácter de novedad. Y la novedad es que no nos importan las cosas del mundo, la novedad es que nos separamos de todo aquello que se oponga al Evangelio. La novedad es que empezamos a amar la Eucaristía de un modo muy fecundo. La novedad es que ya sentimos una atracción por las cosas de Dios durante todo el día. Nos interesa hacer retiros, participar de grupos de oración, de asambleas, de brindar un servicio a la iglesia, cada uno según sus posibilidades. Todo eso y más es la novedad de los que estamos en el camino. A veces algunas personas, como lo propuse tener en cuenta alguna vez, caminan con una pierna afuera y otra adentro. Entonces es como que nunca terminan de decidirse. Como dice la Escritura, pon tu mano firme en el arado, marcha alegre y sin mirar atrás. Cuando se refiere a no mirar atrás, se refiere a las pérdidas de la vida, porque eso retrotrae a una persona. Pero sí mirar las cosas lindas, pero en el sentido de que cuando uno se da a Dios, uno tiene que ir descubriendo lo que Dios cada día nos pide. A veces hay personas que no ponen su mano firme en el arado, entonces no trabajan, se estancan, algunos se marchitan, otros se deprimen, y para todo, lógicamente, es cierto que es de gran utilidad tener formadores, porque la formación es lo que nos va abriendo la mente y le vamos encontrando un sentido. Es decir, el compromiso de vida con el Señor es un compromiso que tiene que ser audaz. Es una de las características. El seguimiento a Jesús es audaz y además es valiente. Y Dios, a los que están en el camino ya, los que se animaron a poner las dos piernas, sabiendo que siempre seremos seres vulnerables, esto es, sujetos a caída, sujetos por lo tanto a crisis, sujetos a desafíos de la vida inadvertidos, siempre vamos a hacerle frente porque Él está con nosotros. Él es Paráclito. Nunca hay que olvidar que Jesucristo es Paráclito, además de su Santo Espíritu que es Paráclito. Paráclito quiere decir abogado. ¿Qué hace el abogado? Aboga, o sea, intercede. Jesucristo es llamado él mismo Paráclito en la primera carta de Juan en el capítulo 2. Jesucristo que aboga ante el Padre.
y el Espíritu Santo de Jesús, que nos ha sido dado en la tierra para que nos asista en la tierra e interceda por nosotros con gemidos inefables, dice San Pablo en la carta a los Romanos, esto es, de múltiples maneras. Es el mismo Espíritu el que va sosteniéndonos en este camino de vida. Y para los que estamos en el camino, sabemos algo que enseñó San Juan Pablo II, y es que el Espíritu Santo es Magister Intimus, es decir, es maestro interior. En ese sentido es que digo que el Espíritu Santo es advirtente. ¿Y a través de qué advierte? Bueno, advierte a través de la inteligencia, advierte a través de los sentidos internos y advierte a través de la percepción. Estos tres elementos son las tres vías de conocimiento que posee una persona. Las repito, la inteligencia, los sentidos internos, que son el sentido común, la imaginación, la memoria y la facultad cogitativa. Y luego hablé de la percepción, que es una captación intelectual que el ser humano tiene. Y cuando nosotros estemos en la eternidad, también sabiendo que el alma goza de inteligencia, porque la inteligencia es algo espiritual, y por eso es que podemos acudir a los santos, ya sean canonizados o a otras personas que han llevado una vida de Dios, y le podemos pedir como a nuestros padres, por ejemplo, en este caso, siendo hoy el Día del Padre, pedirle también que ellos intercedan por nosotros, sus almas escuchan, porque hay un desarrollo ya no auditivo en cuanto a sentidos sensibles, sino que la inteligencia es captadora de sonidos también. Y el alma en gracia y el alma de la gente que ha sido buena es una inteligencia que va a gozar también de un desarrollo que solamente Dios sabe cuál es. Es fundamental, entiendo, que nosotros aquí contemplamos ciertas cosas de la esencia divina, de la esencia de Dios, a través de la percepción, a través de lo que llamo en un lenguaje ayornado el asombro de Dios. Dios es asombro, y Dios nos asombra casi diariamente, por no decir diariamente, en el sentido de dejar un margen para que todos los que estamos escuchando el programa podamos ingresar. Pero fíjense, ¿quién puede dejar de sorprenderse que a tal hora nace el sol, a tal hora se oculta, que tenemos luz, que tenemos sol, que tenemos agua, y así la tierra produce sus frutos? Digo, y en el orden personal, seguramente podemos no captar mucho el asombro de Dios porque todavía nos falta más desarrollo espiritual. Claro que cuando uno pase a la eternidad, la inteligencia tiene una intensidad que tiene que ver con la caridad de la persona. Toda persona que ama siempre va a ser inteligente, porque sus pensamientos son nobles, no son personas, disculpen el término, retorcidas. Son personas que tratan de pensar bien, de hacer proyectos de acuerdo a las circunstancias y a la realidad, no en forma imaginaria nada más, sino que trabajan con su yo real. Son personas que también se encargan, las que aman, de pensar para otros en que les pueden dar una mano. Estos tres ejemplos bastarían como para que pensemos cómo una persona que ama va a tener una inteligencia realmente diáfana. Y los que hacen la opción por las cosas sanas, esos son los que verán a Dios, porque la caridad toca tanto la inteligencia,
que aún en la eternidad, al ser una persona que ha amado, tendrá también un desarrollo y facultades singulares que le permitirán también percibir en la eternidad que deben ayudar a un ser querido, por ejemplo, al mundo entero, a orar por la paz. Así pasa con la gente santa. Al decir santa me refiero al Evangelio. No quisiera en este mundo en que vivimos que al escuchar santos estemos pensando solo en nuestros hermanos canonizados, sino me refiero al término bíblico que más de 50 veces utiliza San Pablo en toda su teología. Es decir, el santo es el buscador de Dios, y hay gente que lo busca dándose cuenta y otros que tal vez no lo han conocido mucho, sin embargo, siguen el orden natural al cual han sido creados. Toda persona, como expliqué aquí en el ciclo, ha sido creada por Dios para amar, para la verdad y para la justicia. Estas personas son las personas que verdaderamente van a crecer en el amor, porque están correspondiendo al fin natural al cual Dios las ha orientado, entendiéndose justicia no como venganza, sino justicia como salvación. Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso solo en Él esperamos la verdadera justicia. Vuelvo a decir, la justicia se vive a diario en un cristiano, porque una persona que ama es justa. Una persona que ama ayuda a salvar a los demás. También se cree que a todas las personas que han amado mucho, Dios también les va a dar conocimientos que deberían haber llegado a poseer en la tierra en condiciones normales y sin embargo no han podido por distintos avatares de la vida. En la bienaventuranza accidental, o sea, accidentalmente lo que va a calificar el alma, también va a ser que una persona tenga un desarrollo de su inteligencia mayor en la eternidad, porque ha optado por amar y amar adultamente. El amor adulto no es egoísta, busca el bien. El amor adulto sabe silenciar, sabe callar a tiempo. El amor adulto perdona, el amor adulto es paciente. El amor adulto olvida, declara el olvido, que es muy importante de gente que nos pudo haber ofendido o algo por el estilo en sus actitudes, ¿verdad? Y además de la inteligencia, también la voluntad va a gozar de un esplendor singular, porque de la contemplación se deriva en la tierra y en el cielo el deleite de la voluntad en los objetos contemplados. Es decir, la voluntad de cada uno, ya lo vamos advirtiendo en esta tierra, siente gozo cuando se trata de contemplar a Dios. Por ejemplo, podemos sentir gozo de encontrarnos en el programa los domingos, porque es un programa donde el nombre de Dios es exaltado. Podemos sentir que nuestra voluntad goza de deleite cuando sabe que tiene un curso, un seminario, una asamblea de oración, ni que hablar en la Eucaristía. Es decir, la voluntad va experimentando el deleite, y por eso toda persona que ama no siente el peso de las cosas que por amor está realizando. Es así que ese deleite no va a ser perturbado por contrariedad alguna. Tampoco lo disminuirá el hecho de no estar el alma unida al cuerpo antes de la resurrección final. Las almas no tienen conciencia de no haber alcanzado tanta gloria como otros bienaventurados que lucharon más en su vida terrenal. Bueno, esto entonces hace que nuestra voluntad,
que va a participar del deleite, en la eternidad ese deleite de ver a Dios, de estar junto a Él, que ya digo, análogamente se vive en la tierra, porque ¿quién no de nosotros experimenta, qué lindo que es haber hecho el bien, qué bueno que es haber ayudado a tal persona, qué sensación linda tengo dentro de mi voluntad cuando algo de Dios me llena? Se me ocurren otros ejemplos también, pero creo que estos serían suficientes como para darnos cuenta cómo la voluntad goza del deleite. Bueno, en la eternidad, nuestra voluntad va a estar totalmente insuflada por el aliento de Dios, pero en grado máximo. Aquí en la tierra hay muchas cosas que no podríamos llegar a soportar, porque estamos todavía dentro del cuerpo y nuestro cuerpo no está glorificado. Ahora, cuando pasemos a la eternidad, porque ese va a ser el designio de Dios, Dios ya desde que el alma parte empieza a insuflar estas cosas tanto en la inteligencia como en la voluntad. Y luego se irá completando todo esto, ya se nos escapa de las manos lo que podrá ser después de que la materia sea restituida al alma, y así se realice la resurrección de todos los muertos. Claro, es como en el plano emocional. Muchas veces lo comenté o lo prediqué también en retiros. También lo dije en el programa alguna vez. Si una persona cuando va a la iglesia, a un casamiento, escucha el Ave María y se emociona, o sea, le toca la voluntad, le toca la inteligencia, porque hay una percepción muy global, difusa, sin embargo, la gente llora, se sensibiliza fácilmente. Cuando hay un coro que canta muy bien, lo mismo. Acá en la tierra tenemos un límite. Por eso hay cosas que, fuera de un éxtasis, por así usar un término de la teología mística, o fuera de una visión otorgada, generada, por supuesto, por el mismo Dios, que recubre muchas de nuestras capacidades, como la inteligencia y la voluntad, no es posible pasar por una experiencia así en la tierra, porque no soportan las emociones y los sentimientos, junto con la inteligencia y la voluntad, esa presencia divina, sobrenatural, envolvente. Por eso tenemos que pasar a la eternidad para vivir esto. Nosotros análogamente ya lo estamos viviendo, así como pongo el ejemplo ¿no? de sentir el Ave María y uno siente una gran emoción desde la melodía, la voz, el coro, o la cantante o el cantante. Digo, hay un límite en la tierra y Dios es tan bueno, tan bondadoso, que nos hace participar de estas cosas que engendran límite, porque más no podemos resistir. Por eso la resurrección va a pasar después de la muerte, porque no se podría resistir acá, nos desmayaríamos o moriríamos directamente. Hay cosas que superan el plano de las emociones, de lo sensible, y que solo pueden encontrar un desarrollo más vasto a través de esa presencia plenipotenciaria de Dios en el alma, tanto en la inteligencia como en la voluntad. Ahora, qué bueno que es Dios, que en la tierra ya algo nos anticipa, como si fueran chispazos, ¿no? Y vamos teniendo esos momentos de deleite en el alma. Pero, claro, vuelvo a decir, esto lo va viviendo una persona que ya está caminando, que se integra al camino y está caminando. El que todavía está afuera y ve y va y viene con su fe, no va a tener estas experiencias, porque esto está reservado en la historia. Como lo vemos desde el nacimiento de Jesús hasta ahora, está reservado para las personas que dan el sí, porque Dios nos llama a todos a estar en el camino.
Sin embargo, vuelvo a decir, San Pablo hace esta diferencia. Es por eso que dice que los que estamos en el camino somos nuevas criaturas, porque hay una vivencia interior, hay una vivencia en el orden psicofísico espiritual que el alma va teniendo. El alma muchas veces tiene efectos de la gracia que hasta los traslada al cuerpo, al organismo. Por eso hemos encontrado muchas veces santos que tienen, uno los ve, parece que estuvieran como estresados, cansados, ¿no? Y era de las experiencias que tenían en la oración con Dios y en otros momentos que sin ser momento exclusivo contemplativo, también quedaban en lo que en el Evangelio de San Juan se llama en neumatí, o sea, tomados por el Espíritu Santo. Son experiencias que nos deponen interiormente, donde todo eso se da en privado, por supuesto. Las personas no deben hablar de sus experiencias personales solo para dar una luz en algo, pero hay que ser muy cauto porque puede haber también una tendencia a mostrarse demasiado y eso no es humildad y tampoco ayudaría a crecer en el camino de la consagración. Por eso tenemos que tener vida propia espiritual. Las personas que todo lo que espiritualmente lo dicen, lo verbalizan, son personas que en verdad es más unas ganas de ser así que lo que son. O sea, es una pseudo espiritualidad. Toda persona que tiene una auténtica vivencia con el Señor no dice todo lo que el Señor hace en sus vidas, porque hay cosas que son inenarrables. Hay cosas que no se deben ni siquiera decir ni pronunciar, porque el lenguaje nunca llegaría a verbalizar la experiencia espiritual. O sea, hay algo que sucede en la espiritualidad, y es que a pesar de que se quieran reunir palabras para relatar una experiencia, nunca se va a realizar. ¿Por qué? Porque justamente la acción de la gracia es tan potente que el lenguaje no alcanza, y evidentemente si no alcanza es porque Dios quiere que esas experiencias que son personales queden en la persona. Por eso es importante, claro, ser cautos en lo posible para que nuestra vida interior sea diáfana, sea verdaderamente una vida de Dios. Bueno, cosas bellas realmente para compartir en este ciclo sobre la vida eterna. Hoy quise hacer un tilde singular dentro de la bienaventuranza accidental con lo que va a pasar con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y advertir cómo ya pasa, como ya Dios anticipa cosas de lo que será, pero siempre análogamente, o sea, por comparación. Lo otro es más o menos detectable, pero hasta no hacer la experiencia no sabremos definir las cosas puntualmente, y esa experiencia está reservada para la vida eterna. Ahora, es importante destacar que estas cosas ya comienzan acá y se planifican en la eternidad, con ninguna capacidad de advertencia de la espesura de la experiencia. Eso no se puede detectar, eso es algo que Dios genera luego. Bueno, profundicemos todo esto que estamos escuchando para que también nuestra vida interior cada vez crezca más y más. Vamos a cerrar el bloque sobre la vida eterna del día de hoy con Rábito en la eternidad. Con los
brazos abiertos. Yo sé, y tu sonrisa dice que estás contento. Eres alguien muy distinto. Cuando estoy contigo tengo paz. Siempre guardo en mi memoria el día que me diste libertad. Hablar de tu palabra para mí ya es costumbre. Puedo decir a este mundo, tú me llevaste a la cumbre. Ha pasado algo de tiempo, no hay palabras para agradecer lo que has hecho, Dios, conmigo. Es algo que no se puede esconder. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, por confiar solo en ti, hoy puedo descansar, hoy puedo descansar en tu gloriosa paz. Si tú quisieras comenzar hoy de nuevo, yo sé que Él borraría todo lo malo y lo feo, pero debes recibirlo allí dentro de tu corazón. Y Él podrá sanar heridas y no tendrás más penas ni dolor. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, por confiar solo en ti, hoy puedo descansar en la eternidad, más allá del cielo.